vamos a ver algunas palabras especiales que debemos tener en cuenta para evitar cometer imprecisiones al momento de redactar. Empecemos por los términos parónimos. Un error muy común en la redacción de cualquier tipo de texto es el mal uso de algunas palabras que suelen ser similares en su significado, forma o sonido, induciendo al error en la redacción. Lo ideal es que aprendamos a identificarlas para evitar su mal empleo y darle precisión a lo que se desea escribir. Por ejemplo, la palabra vendido y la palabra vendado son similares en su forma y su sonido, pero difieren bastante de su significado. Ahora veamos las palabras homónimas. Estas son palabras que, siendo idénticas en su pronunciación y por lo general también en su escritura, tienen distinto significado y distinto origen. Se clasifican en dos tipos, homógrafas y homófonas. A continuación vamos a mostrarles algunos ejemplos generales de este tipo de palabras. Palabras homófonas. Estas palabras suenan igual, sin embargo su escritura y significado son muy distintos. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con A sin H. Justamente la A sin H es la preposición de tiempo o lugar. Mientras tanto, A con H es el verbo haber conjugado. Otro ejemplo muy común que vamos a encontrar es el de ay. Ay sin H y con Y es una interjección, lo cual significa una expresión. Ay, me pegué, es una expresión como tal. Mientras tanto, ay con H y con Y es una conjugación del verbo haber. Y por último, ahí con H intermedia y con tilde es un adverbio de lugar. Los invitamos a conocer más acerca de este tipo de palabras en el material auxiliar de esta lección. Palabras homógrafas. Estas palabras tienen una pronunciación y una escritura igual. Sin embargo, su significado es totalmente distinto y en muchas ocasiones vamos a ver que pertenecen a categorías gramaticales muy distintas. Por ejemplo, vino, que es la conjugación del verbo venir, o vino, que es una bebida fermentada. O también cura. Cura es un representante de la Iglesia Católica, como también puede ser cura proveniente del verbo curar. Por último, vamos a ver las palabras multiformes. Estas palabras unidas o separadas tienen significados muy distintos. Por ejemplo, acerca, unido, es un conector, acerca de lo dicho. Mientras tanto, separado representa cerca de, casi o aproximadamente. Por ejemplo, se reunieron a cerca de 200 personas. Otro ejemplo muy común y que de una vez vamos a despejar dudas es el significado de la palabra por qué, ya que dependiendo si está unida, separada, con tilde o sin tilde, tienen significados muy distintos. ¿Por qué separado y con tilde se utiliza para interrogación, para preguntas? ¿Por qué no está listo el informe? Mientras tanto, ¿por qué unido y sin tilde va a darnos la respuesta a cualquier pregunta? Porque no hubo tiempo para realizarlo, por ejemplo. Ahora, ¿por qué unido pero con tilde se va a utilizar como razón o motivo, básicamente como un sustantivo? No sé el porqué de tus motivos o no sé el porqué de tu comportamiento. Mientras tanto, ¿por qué separado y sin tilde no lo vamos a utilizar a menos que en el medio haya una preposición o un artículo, por lo que, por la que, entre otros? Veremos más sobre palabras especiales y su forma de aplicarlas en oraciones a lo largo de esta lección. Vamos a continuar.